Bueno, muy bien, vamos en esta ocasión a explicar algunos ejemplos de integrales usando la técnica de integración simple, integración de un polinomio, y también usando algunas otras estrategias básicas como la de integrar por sustitución y la de integración por partes. En este primer ejemplo tenemos acá un trinomio x2 más 3x más 7 que está dividido entre raíz de x. El raíz de x es x a la 1/2 y luego vamos a separarlo. Aquí podemos ver que lo estamos separando. x2 entre x a la 1/2, 3x entre x a la 1/2 y 7 entre x a la 1/2. Siempre que haya una raíz vamos a ponerla como exponente fraccionario. Luego vamos a hacer esta resta de exponentes. Para dividir potencias de igual base se conserva la base y se restan los exponentes. 2 menos 1/2 es 3/2. Aquí tenemos x a la 1. 1 menos 1/2 es 1/2. Y esta x que está aquí en el denominador vamos a subirla. Recordemos que es una propiedad, una característica que tienen las potencias. Si tenemos una potencia aquí abajo, entonces para integrar es más recomendable que la letra esté arriba. Entonces vamos a subir la x, podemos subirla, pero eso sí, le cambiamos de signo a su exponente. Ya cuando tenemos todas las potencias acá arriba, entonces ahora sí, cuando ya los diferentes términos con x están arriba, ya podemos aplicar la integración corriente, la integración de x a la n, que se hace agregándole 1 a estos exponentes. 3 medios más 1 es 5 medios y este mismo número lo ponemos aquí dividiendo. 1 medio más 1 es igual a 3 medios. Ese mismo 3 medios lo ponemos aquí dividiendo. Y menos 1 medio más 1 nos da 1 medio. Y ese mismo 1 medio lo ponemos acá dividiendo. Sumamos la constante de integración. Y ahora procedemos a dar vuelta a estas fracciones. Recordemos que ya habíamos dicho anteriormente que cuando una fracción está así dividiendo, podemos en la calculadora hacer muy sencillamente esto. Aquí es como si hubiera un 1. Y en la calculadora podemos hacer 1 dividido entre 5 medios. Y eso nos da el 2/5 que vemos aquí más abajo. Aquí lo mismo, podemos hacer 3 entre 3 medios. Lo cual nos da 2. Y aquí hacemos 7 entre 1 medio, lo cual da 14. Y por último, los exponentes, aunque ya la respuesta se podría dar así, pero se supone que siempre debe darse la respuesta de un ejercicio en el mismo formato en el que nos fue dado el ejercicio. De manera que ahora es recomendable, como para más elegancia o tener más coherencia a la hora de dar la respuesta, que los exponentes fraccionarios sean expresados como raíces. Así que me queda aquí 2/5 raíz cuadrada de x a la 5 más 2 raíz cuadrada de x a la 3 más 14 raíz cuadrada de x a la 1. Recordemos que un exponente fraccionario se expresa como una raíz en la cual el numerador de este exponente se pone aquí adentro como exponente de la letra y el denominador es el índice de la raíz. Bueno, muy bien, ahora tenemos acá esta otra, la número 2. Tenemos un trinomio x2 más 3x más 1 dividido entre un binomio. Entonces lo que vamos a hacer primero es hacer esa división de polinomio entre polinomio. Esa es una división, es un contenido que se ve en secundaria, es muy sencillo. Entonces aquí nosotros ordenamos el trinomio de forma descendente. Tenemos x2 más 3x más 1 dividido entre x menos 1. Vamos a recordar rápidamente que esta división se hace tomando este primer término, el x2, y dividiéndolo entre el primer término de aquí, que es x. x2 dividido entre x nos da x, aquí ponemos x, y este mismo término lo vamos a multiplicar ahora por este primero y por este segundo. Entonces repetimos, este primer término de acá, x2 dividido entre x, da x, y ahora este x se multiplica por x y por menos 1. X por x es x al cuadrado y x por menos 1 es menos x. Pero les cambiamos el signo a estos términos que acabamos de poner aquí y por ese motivo el x2 queda negativo y el x queda positivo. Y ahora procedemos a sumar hacia abajo estos términos. x2 menos x2 da 0. 3x más x da 4x y bajamos el 1.
Y volvemos a hacer otra vez esta división, este primer término entre este de aquí. Entonces 4x entre x da 4. Aquí ponemos el 4. Y una vez más volvemos a multiplicar este 4 por este x y por este menos 1. 4 por x es 4x, que lo ponemos aquí abajo. 4 por menos 1 es menos 4, pero les cambiamos el signo. El 4 queda positivo y el 4x queda negativo. Y volvemos a sumar hacia abajo. 4x menos 4x da 0. Y 1 más 4 da 5. Muy bien, este es el cociente y 5 es el residuo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la integral la vamos a expresar de esta manera. Esta división de aquí, x2 más 3x más 1 entre x menos 1, esto es igual, vamos a poner el cociente, que es x más 4, y le agregamos el residuo, que es 5, pero este residuo lo ponemos dividido entre este divisor de aquí, el divisor inicial. Entonces la integral nos queda x más 4 más 5 entre x menos 1. Recordemos, ponemos el cociente acá y le agregamos el residuo sobre este divisor. Bueno, muy bien, esta es entonces la integral que tenemos que proceder a resolver. Como ya hemos visto anteriormente, cuando tenemos x a la 1, pues le sumamos 1 a este exponente, con lo cual da 2 y ese 2 lo ponemos aquí. Cuando tenemos la integral de una constante solita, nada más le agregamos a la constante x, la variable. Y acá vamos a agregar la integral de este término. Aquí vamos a aprovechar para explicar esta integral, que es una integral de sustitución. Nosotros aquí tenemos que recordar que existe una integral ya fija, que es la siguiente. Vamos a tratar de ponerla por acá apartito. La integral, cuando tenemos aquí la derivada de una función, vamos a llamarle du, y tenemos acá la función. Entonces si la función está elevada a la 1, y aquí tenemos la derivada de la función, pues entonces esta integral es igual al logaritmo natural del valor absoluto de esta función más la constante de integración c. Bueno, tal vez aquí se aprecia un poco mejor. Entonces du entre u, la integral de eso es logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Bueno, pues ¿qué pasa? Que entonces nosotros vamos aquí a decir, vamos a decir que la u para nosotros va a ser esta función, x menos 1. X menos 1. Y entonces la derivada de esta función, si yo derivo esta expresión, pues la derivada de x es 1 y la derivada de este menos 1 es 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de u sería la derivada de x, que es 1. Cuando yo derivo esta u, debo derivar aquí esta expresión y multiplicar siempre por dx. Entonces la derivada de x es 1. 1 por dx es dx. Por eso nos queda que du es igual a dx. Entonces, bueno, este 5 lo hemos sacado a factor aquí. Nos ha quedado entonces arriba dx, pero como el du es igual al dx, por eso dejamos du aquí. Y x menos 1 es u, así que nos queda la u aquí abajo. Y ahora aplicamos la fórmula de la integral de du entre u, que tal y como lo hemos visto aquí es logaritmo natural de valor absoluto de u más c. Aquí está logaritmo natural de valor absoluto de u más c. Y para dar la respuesta en términos de x ahora sustituimos, y como la u es x menos 1, pues entonces a este que es el resultado, vamos a escribirlo otra vez, pero en vez de esta u ponemos x menos 1. Y nos queda de esta manera, x2 entre 2 más 4x más 5 logaritmo natural de valor absoluto de x menos 1 más c. Luego tenemos por acá esta otra integral, que es la integral de tangente al cuadrado más 1. Esta expresión tangente al cuadrado más 1, por una identidad trigonométrica, aquí no estamos integrando, nada más estamos sustituyendo que tangente al cuadrado más 1 es secante al cuadrado. Bueno, muy bien, aquí tenemos entonces que quedó la integral de secante al cuadrado. Resulta que secante al cuadrado precisamente es la derivada de una función.
Si no, yo sé que aquí no aparece ninguna otra función, nada más secante al cuadrado. Pero veamos qué curioso, si nosotros decimos que u es tangente de x, nosotros podemos llamarle u a una función que no aparezca en la integral, pero cuya derivada sí aparezca. Y ese precisamente es el caso que tenemos acá. Aquí no aparece tangente, pero aparece la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado. Entonces yo puedo decir que u es tangente de x. Y el du sería la derivada de tangente de x, que es secante al cuadrado de x. Obviamente multiplico por dx. Entonces, si la u es tangente de x y el du es secante al cuadrado, entonces esta integral secante al cuadrado es como que yo tuviera la integral de du. Veamos lo que du es secante al cuadrado de x. Así que esta es la integral de du. Y recordemos que habíamos visto que la integral, cuando viene así el diferencial solito, que no venga aquí nada, pues es la variable. Así que la integral de du es u, la variable, que aquí es u, solita, más c. Y ahora sustituimos, como la u es tangente de x, pues me queda entonces que u más c es lo mismo que tangente de x más c. Aquí tenemos esta otra, que es también una integral que se debe hacer por sustitución. En este caso vamos a llamarle u a la expresión que está abajo, 3x2 más x más 5. ¿Por qué? Porque recordemos que otro principio básico de la integración por sustitución es que yo le llame u, yo le puedo llamar u a alguna expresión que venga aquí en el integrando, siempre y cuando la derivada de esa expresión se encuentre acá también. Entonces le vamos a llamar u a 3x2 más x más 5. ¿Por qué? Porque la derivada de u, la derivada de esto, sería, bueno, se baja este 2, se multiplica por 3, se le resta 1 al exponente, queda 6x. La derivada de x solita es nada más el número que está aquí al frente, que sería 1, y la derivada de 5 es 0, ya que el 5 es una constante. Entonces, si yo digo que esto es u, la derivada de u sería 6x más 1 por dx. Recordemos que siempre se multiplica por dx. Entonces podemos observar que si u es 3x2 más x más 5, du sería 6x más 1 de x, que precisamente es la expresión que tenemos aquí arriba. 6x más 1 por dx, eso es lo que tenemos aquí arriba, así que eso se puede sustituir por du, y como esta expresión es u, pues tenemos la u aquí abajo. Una vez más volvemos a la integral de du entre u, que sería logaritmo natural de valor absoluto de u. Pero como la u es 3x2 más x más 5, pues nos queda que el resultado de la integral es logaritmo natural del valor absoluto de 3x2 más x más 5 más c. En el caso de la integral número 5 vamos a llamarle u a la expresión de abajo, que es 1 más seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada de esta expresión es coseno de x. La derivada de 1 es 0 y la derivada de seno es coseno de x. Entonces, si u es 1 más seno de x, pues de u sería coseno de x. Por lo tanto, esta integral de acá, la integral de cos de x entre 1 más sen, esto de aquí, como podemos ver, es el de u. Así que esto de arriba lo sustituimos por du. Y 1 más seno de x es u. Otra vez aplicamos esta integral, logaritmo natural de valor absoluto de u. Y sustituyendo la u nos queda logaritmo natural de valor absoluto de 1 más seno de x más c. En este otro caso podemos ver aquí que es muy fácil distinguir quién es la u. La u es esta expresión, 1 más x a la 3. ¿Por qué? Porque si derivamos esta expresión, obtenemos, bueno, la derivada de 1 es 0, así que no se pone, y la derivada de x a la 3 es 3x a la 2 de x. Así que du es 3x2 de x. Así que esta integral, 1 más x3 elevado a la 5 por x2 de x, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Como el du es 3x2 de x, aquí en la integral casi que tenemos que esto es el du, solo que para que sea exactamente el du, nos hace falta este 3. Bueno, pues nosotros en las integrales podemos poner aquí multiplicando el número que necesitemos. Cuando se necesita que un número esté multiplicando,
se puede poner siempre y cuando nosotros aquí al frente de la expresión pongamos el inverso del número que estamos poniendo acá. Yo necesito que aquí, para poder decir que aquí está presente el du, recordemos que esa es la técnica de sustitución, que aquí aparezca una función a la que se le pueda llamar u y que multiplicándola a ella esté su derivada. Bueno, pues está bien, ya vimos que aquí la u puede ser 1 más x3, porque su derivada es 3x2 de x. El x2 de x ya lo tenemos aquí, solo nos haría falta que esté el 3. Pues entonces ponemos el 3 multiplicando, pero ponemos el inverso del 3, o sea, 1/3 aquí afuera. Y ahora sí, ya nosotros podemos decir que esto es u a la 5 y que esto es de u. Así que aquí lo tenemos, vamos a integrar en términos de u. Recordemos, este 1/3 siempre se deja aquí. Ahora a este 5 se le suma 1 y ese resultado se pone aquí abajo, más c. Aquí se multiplica 1 por u a la 6, u a la 6, pero la u es 1 más x3. Así que aquí queda 1 más x3 a la 6. Aquí 3 por 6, 18. Así que ese sería el resultado de esta integral. Por otro lado tenemos esta. Aquí tenemos un caso muy curioso que es una integral que tiene una expresión con x elevado al exponente 1. Y abajo también tenemos una expresión con x a la 1. Recordemos que hay otra regla. Cuando nosotros tenemos una integral que tiene algún polinomio arriba y un polinomio del mismo grado abajo, entonces tenemos que hacer la división de polinomios. Aquí estamos dividiendo x más 3 entre x más 1. Una vez más aplicamos la técnica, este primer término se divide entre este primero. X entre x es 1, aquí dejamos el 1, ahora este 1 se multiplica por x y por 1. 1 por x es x, lo ponemos aquí, 1 por 1 es 1, y cambiamos los signos. Este x queda negativo, este también, y sumamos hacia abajo. X menos x se va, 3 menos 1 es 2. Nos queda este residuo. Entonces la integral va a ser igual a este cociente más el residuo dividido entre este divisor. Ahora sí, esto pues son dos integrales en realidad, la integral de 1 de x más la integral de 2 entre x menos 1. Ya habíamos visto que la integral de x nada más del diferencial es la variable solita x, así que la integral de dx solito es x. Este 2 sale de la integral, nos queda dx entre x menos 1, y aquí podemos decir que la u es x menos 1. La derivada de u sería la derivada de esta expresión, que como tenemos x a la 1, es nada más el numerito que está aquí al frente, que sería 1, pero se multiplica por dx. La derivada del menos 1 es 0, así que no se pone. Entonces, como d1 nos dio igual a dx, podemos decir que este dx es de u y x menos 1 es u. Y miren ustedes otra vez, tenemos aquí la famosa integral de du entre u. Entonces sería x más 2 por logaritmo natural de valor absoluto de u más c. Y sustituyendo la u por x menos 1, pues nos queda ese resultado que tenemos aquí. Aquí tenemos otro caso también bastante fácil. Podemos distinguir que aquí tenemos, bueno, x a la 3 por seno de x. Bueno, claramente la u puede ser coseno. ¿Por qué? Porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces yo veo que aquí tengo seno de x por dx. Si la u es coseno de x, la derivada de u es menos seno de x. Bueno, aquí tenemos seno de x. Lo que nos faltaría es que esto esté multiplicado por un menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es agregar ese menos 1 multiplicando aquí, siempre y cuando multipliquemos aquí por el inverso. Pero el inverso de menos 1 sería 1 entre menos 1. Y 1 entre menos 1 es menos 1. Se puede expresar solo con este menos de aquí. Entonces aquí estamos multiplicando por 1 entre menos 1, que repito es equivalente a menos 1, porque también multiplicamos por menos 1 aquí, para que yo pueda tener aquí u a la 3. Recordemos, coseno es u, y aquí el de u, la derivada de coseno es menos 0. Entonces ahora sí me queda menos u a la 3 de u, y esto integrando en términos de u sería u a la 4 entre 4 más c. Sustituyendo, pues nos queda menos coseno a la 4 entre 4 más c. Ahora tenemos acá la integral de seno a la 5 por coseno de x. Aquí está muy obvia la sustitución. La u va a ser seno de x porque la derivada de seno es coseno. Entonces, si u es seno de x, pues su derivada será coseno de x. Así que aquí tenemos que seno a la 5 de x por cos de x se va a convertir en u a la 5. Recordemos que u es seno. Entonces, seno a la 5 es u a la 5.
y cos de x es el de u, cos de x es de u. Tenemos u a la 5 de u, cuya integral en términos de u es u a la 6 entre 6 más c, y luego sustituimos, y como la u era seno, pues nos queda seno a la 6 de x entre 6 más c. Acá tenemos esta otra, en esta vamos a separar este coseno a la 3 que tenemos acá. Vemos que la integral toda dice seno a la 4 por coseno a la 3 de x, pero ese coseno a la 3 lo vamos a separar en coseno al cuadrado por coseno de x. ¿Por qué? Porque recordemos que coseno al cuadrado se puede escribir como 1 menos seno al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo acá. Este coseno al cuadrado lo ponemos como 1 menos seno al cuadrado. ¿Esto por qué? Para que todo nos vaya quedando en términos de seno. Dejamos este coseno aquí aisladito. Ahora este seno a la 4 lo multiplicamos en forma distributiva. Seno a la 4 por 1 es seno a la 4 y seno a la 4 por seno a la 2 es seno a la 6. Y ahora podemos decir que u es seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada de seno es coseno. Entonces, si u es seno de x, la derivada de u es coseno de x de x. Entonces, aquí podemos observar que obviamente tenemos esa expresión a la que nos estábamos refiriendo anteriormente. Esto es coseno de x, que es por lo tanto du. Así que aquí tengo du, y como u es seno de x, pues aquí tengo u a la 4 menos u a la 6. De manera que aquí lo tenemos en términos de u a la 4 menos u a la 6 por du. Integrando en términos de u, como siempre, sumamos 1 al exponente y el resultado también lo ponemos aquí abajo. Sumamos 1 al exponente, lo ponemos también aquí abajo más c, y sustituyendo la u por seno, pues nos queda seno a la 5 de x menos seno a la 7 de x, bueno, entre 5 y entre 7 respectivamente, más c. Tenemos acá esta otra que también es una que se puede hacer fácilmente por integración. Recordemos, una vez más repetimos, la técnica de integración consiste en que nosotros identifiquemos una función que esté aquí de manera que la derivada de esa función esté multiplicando acá. Puede ser que la derivada de la función a la que nosotros le llamemos u no esté exactamente, pero que le haga falta nada más ser multiplicada por algún número. Aquí vamos a llamarle u a esta expresión 2 menos 5x. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? Bueno, la derivada del 2 es 0, no se pone. Y la derivada de menos 5x es menos 5. Recordemos que se multiplica siempre por dx. Y recordemos que la derivada de una expresión que tiene x a la 1 es nada más el número que está multiplicando a la x. Así que la derivada de menos 5x es menos 5 de x. Bueno, nosotros podemos ver que entonces la derivada de u es menos 5 de x. El dx ya lo tenemos aquí. Nos haría falta que esto esté multiplicando por menos 5. Entonces aquí le hemos agregado el menos 5. Pero eso sí, hemos multiplicado aquí por el inverso, menos 1 entre 5. Así que ahora sí, ponemos menos 1 entre 5 para poder poner este menos 5. Y ahora sí podemos decir que aquí tenemos el du. Veamos que el du es menos 5 de x. Ahora sí tenemos el du. Entonces podemos decir que esta integral es menos 1/5 por du entre raíz de u. Recordemos que esto es u. Pero la raíz cuadrada de u es u a la 1/2, que se puede subir y dejar como u a la menos 1/2. Ahora sí, este menos 1/5 lo seguimos poniendo aquí. Aquí ponemos u ya integrada a la 1/2. A menos 1/2 le sumamos 1 y nos da 1/2. Y ese 1/2 lo ponemos aquí abajo. Y ahora hacemos menos 1/5 dividido entre 1/2. De ahí sale el menos 2/5. Y u, que es 2 menos 5x a la 1/2. Pero esto es raíz cuadrada de 2 menos 5x. Así que aquí tenemos el resultado de la integral. Tenemos ahora este caso, que es un caso diferente. Este es un caso diferente porque aquí no es posible identificar una función y su derivada, que estén multiplicando una por la otra. Aquí lo que vemos es que tenemos un x2 multiplicado por un seno de x. Así que para nada la derivada de x2 obviamente no es seno de x, ni la derivada de seno de x es x2. Entonces nosotros vamos a aplicar la fórmula de integración por partes. En esta técnica de integración por partes, nosotros tenemos que visualizar una función a la cual llamarle u y una expresión que sea la derivada de una función llamada v. Es decir,
la expresión que nosotros tenemos al inicio tiene que ser equivalente, la integral que tenemos al inicio tiene que ser equivalente a esto que está aquí, integral de u por dv. Es decir, nosotros tenemos que ver esta expresión de aquí y decidir de todo este integrando que está aquí, quién para nosotros va a ser u y quién va a ser dv. Para decidir quién es u, nos vamos a guiar por estas siglas y late en este orden, en esta prioridad. La u va a ser cualquier función, primero, si hay inversa trigonométrica, es decir, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcosecante, arcocosecante o arcocotangente. Muy bien, las inversas trigonométricas son a las primeras a las que hay que llamarle u. Si no hay inversas trigonométricas, vamos entonces a elegir que la u sea una logarítmica, una función logarítmica. Si no hay logarítmicas, como en este caso, que evidentemente no hay ningún logaritmo acá, entonces la u va a ser una función algebraica, es decir, algún monomio, algún polinomio, que en este caso es x a la 2, así que la u va a ser x a la 2. Cuando ya hemos identificado la u, vamos a obtener su derivada. Du va a ser 2x de x. Si no hubiera alguna expresión algebraica, entonces seguimos con las trigonométricas corrientes, seno, coseno, tangente, etc. Y si no, pues exponenciales. Pero bueno, ya en nuestro caso encontramos una función algebraica a la cual le ponemos u. Así que nuestro x2 es nuestro u. Lo que queda luego en el integrando después de haber definido u, lo que queda es lo que le vamos a llamar dv. Así que dv es seno de x dx, con todo y el dx, ¿ok? Nosotros definimos u y lo que queda ahí, después de haber definido la u, después de quitarle la u, por así decirlo, lo que sobre es el dv. Entonces dv sería seno de x de x. Para obtener la v, que es lo que nos interesa, lo que tenemos que hacer es hacer esa pequeña integral, la integral de esto. Definimos dv y luego integramos. Bueno, en este caso la v, entonces es la integral de esto, la integral de seno de x es una integral fija ya, que es menos coseno de x. Ya una vez que tenemos la u, que tenemos el du y que tenemos el v, entonces sí vamos a proceder a aplicar esta fórmula. Integral de u de v es igual a u por v menos la integral de v de u. Bueno, muy bien. Entonces vamos a poner ya aquí las cosas siguiendo esta fórmula. Entonces esta, que es la integral original, x2 seno de x sería u por v. Veamos que la u es x2 multiplicada por menos coseno de x, quedaría menos x2 cos de x, menos la integral de v de u. Aquí tenemos la v y multiplicada por du, que es 2x de x. Siempre entonces esta fórmula. Hace muchísimas décadas, allá en mis tiempos, el profesor nos decía, bueno, esto es una vaca menos la vaca de uno. Y así pues uno se lo memorizaba. Pero bueno, eso sucedió hace muchos años, créanme. Aquí la cosa es que entonces lo que hay que hacer ahora es pues hacer con mucho cuidado esta integral. Estos 2 menos de aquí, junto con este 2, podemos sacarlos aquí a factor común. Y aquí me queda otra vez una integral que se va a realizar por partes también, porque es una integral en donde no es posible hacerla por sustitución. Y entonces vamos a llamarle u a la x. Por lo tanto, du será dx, porque veamos que aquí si la u es igual a x, pues la derivada de esto es nada más el 1, que se multiplica por dx. Lo que queda en la integral después de haber definido la u es coseno de x dx, así que eso es el dv. dv es igual a cos de x dx, entonces la v sería la integral de esto, la integral de coseno es seno. Aquí lo tenemos. Y otra vez, entonces, observemos que es recomendable seguir bajando la integral original. Esta es igual, entonces seguimos poniendo esta expresión, pero aquí donde está multiplicado este 2 por esta integral, pues como esta integral es igual a esto, otra vez aplicando la fórmula u por v menos la integral de v de u. Entonces aquí tenemos u, que es x, por v, que es seno de x, menos la integral de v, que es seno de x, por du, que es de x. Y entonces este 2 ahora lo multiplicamos en forma distributiva
por esta expresión y por esta otra integral. Aquí estratégicamente este menos, o sea, multiplicamos 2 por esta integral, pero este menos lo metimos aquí dentro de la integral, porque la integral de menos seno de x es coseno de x directamente, y entonces ya nos queda que esta integral pues es igual a este resultado de aquí, aplicando integración por partes. Una vez más tenemos una integral por partes, x2 por e a la x. Aquí siguiendo el orden hilate del que hemos hablado, entonces la u sería x2, que es la expresión algebraica. Obtenemos la derivada de u, que sería 2x de x. Y una vez que hemos definido la u, que es x2, lo que queda en la integral e a la x de x, eso es de v. Ponemos v es igual, realizamos la integral, esa pequeña integral de e a la x. Recordemos que la integral de e a la x es el mismo e a la x. Recordemos que e a la x es la única función que cuando se integra queda igual y cuando se deriva igual queda igual, no le hace nada la derivación ni la integración. Bueno, ya tenemos que u es x2, tenemos que du es 2x de x y tenemos que v es e a la x. Entonces, aplicando la integración por partes, la integral de x2 e a la x es igual a u por v, aquí lo tenemos, la u por la v menos la integral de v por du. Este 2 podemos sacarlo aquí de esta integral y otra vez aquí nos queda otra integral por partes. Aquí la u sería x, el du pues obviamente sería entonces solo el de x y el de v es e a la x de x. Así que v sería la integral de esto y la integral de e a la x pues es e a la x. Así que otra vez vamos a seguir poniendo la integral original, es igual a x2 e a la x menos 2, y viene esta integral por partes, pero esta integral es igual a esto, u por v menos la integral de v de u. Así que en vez de esta integral, ponemos entre paréntesis esta expresión y procedemos a multiplicar en forma distributiva. Aquí menos 2 por x e a la x es menos 2x e a la x y menos 2 por menos la integral de e a la x de x es 2 por integral de e a la x de x. Haciendo esta integral nos queda este resultado. Por último tenemos la integral de coseno a la 5. Vamos a separar coseno a la 5 en coseno a la 4 por coseno de x, porque el coseno a la 4 se puede escribir como coseno a la 2 elevado a la 2. Pero coseno a la 2 es 1 menos seno a la 2. Entonces, en vez de este coseno a la 2, ponemos 1 menos seno a la 2, que está elevado al cuadrado. Y esto es una fórmula notable. Es la fórmula notable que se ve en secundaria, a menos b al cuadrado, que es a la 2 menos 2ab más b a la 2, por coseno de x. Vamos a llamar ahora a u. Esta sí se hace por sustitución. Una vez más, aquí volvemos a la técnica de sustitución, porque aquí sí podemos identificar que tenemos una función, que en este caso es seno, y tenemos multiplicada ahí su derivada, que es coseno de x. Entonces, si la u es seno, el du es coseno de x, y entonces esto nos quedaría como 1 menos 2u a la 2 más u a la 4 por du. Integrando en términos de u tenemos este resultado, y sustituimos la u por seno de x, teniendo este resultadito. U sería coseno, menos 2 tercios coseno a la 3 de x, más coseno a la 5 entre 5 más c. Muy bien, esperamos que hayan quedado claros los ejemplos y por supuesto que estamos a la orden.